tal, hermanos? Quiero compartir con ustedes la historia de Raag, la ramera, una mujer de la mala vida, una mujer que había pecado constantemente contra Dios, que había llevado un estilo de vida apartado del orden que el Señor ha establecido en la Escritura, pero que luego el Señor escoge para salvación, la redime y la incluye en el pueblo de Dios, y no solo la incluye en el pueblo de Dios, sino que de ella vendría el Mesías, pero no nos adelantemos, no, vayamos poco a poco, y para contar un poco acerca de la historia, nos ponemos en contexto. Josué y el pueblo de Israel iban a invadir Jericó. Josué capítulo 2 cuenta de que el líder de Israel envía a dos espías a Jericó y que estos se hospedan o albergan en la casa de Raad, y esta mujer los recibe. Y la escritura dice de que ella reconoce de que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, el Dios que abrió el mar en dos, que permitió que Israel pasara al otro lado, que le dio la victoria en guerra. Así que ella conoce del Señor hasta cierto punto, y en ella no hay duda de que el Señor hará esa obra e invadirá a Jericó. Ahora bien, podemos decir qué culpa tiene Jericó, porque este pueblo tenía que ser invadido, que qué habían hecho ellos. Bueno, Deuteronomio 20:17 dice que este pueblo y esta nación, que eran amorreos, Jericó pertenecía al reino de los amorreos, era una nación depravada, una nación violenta, una nación idólatra, y el Señor, luego de esperar de que esta gente se arrepintiera, así como hizo con los cananeos, 400 años esperó el Señor por los cananeos, que fue cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto siendo esclavizado. El Señor envía juicio sobre los cananeos, así como envía juicio sobre los amorreos, que son parte, o Jericó es parte del reino de los amorreos. Así que podemos observar que el Señor utiliza a Israel para llevar juicio a esta nación, que no eran ningunos inocentes, no eran personas tranquilitas, que no hacían nada, que pobrecito ellas, no, eran personas malas, depravadas, que no querían arrepentirse y que querían llevar su estilo de vida como ellos bien les parecía. Así que el Señor envía espías para analizar la zona, ¿no? Josué envía espías para analizar la zona, que era la parte de la tierra prometida que el Señor había declarado al pueblo de Israel. Y estos dos espías, volviendo a la línea de tiempo de Raad, llegan a la casa de Raad y ella los recibe. Y luego los soldados del rey tocan la puerta, le dicen: mira, sabemos que tienes a dos espías israelitas aquí, así que deja de estar siendo vendepatria, abre la puerta y entréganos a los espías. Y ella, contra toda lógica, contra todo interés, ¿no? Porque ella pudo haber entregado a los espías, haberles dado a estos dos hombres, haber pedido una recompensa, hubiese logrado tener dinero, algún favor, algún regalo, ¿no? Por hacer esto. Ella hace todo lo contrario y arriesga su vida como evidencia de la fe que ella tenía en su corazón. Debemos entender esto. La acción de Raag no debe observarse como una acción de que ella busca ganarse el favor de Dios. Bueno, yo quiero como un interés ayudarlos a ellos para que ellos me ayuden a mí. En sí no es una acción de negociación o de buscar un beneficio propio, sino que es una evidencia de la fe que ella tenía, de la seguridad de que ella tenía, de lo que conocía, lo poco que conocía de Dios. Estaba segura de que era el verdadero Dios, que es el Dios de los cielos, el Dios por encima de los que están en la tierra, el Dios del universo. Y ella estaba segura de eso y simplemente se humilla e intenta ayudar a estos hombres para que ellos cumplan su propósito, aun cuando esto vaya en contra de sus intereses, en contra de su nación. Y vamos a ver más adelante que ella pide misericordia. Así que ella los salva a los espías, les salva la vida, porque seguramente estos serían torturados, asesinados, con el fin de sacarles información, pero no sucede así, sino que los ayuda. Y como estos espías le dicen: bueno, nosotros cuando vayamos a invadir Jericó, cuando vayamos a invadir esta nación, tu casa coloca un cordón o algo que la distinga para que cuando nosotros lleguemos no sufra ningún daño y tu familia sea preservada y no haya ningún inconveniente, ninguna situación con respecto a eso. Así que ella hace así, termina ayudando a los espías para que ellos se vayan, y estos pueden llegar con bien a Israel. Cuentan lo que averiguaron, cuentan de que Raag los salvó, los escondió contra todo pronóstico y contra todo interés propio y sentido común, e Israel va e invade Jericó. Y la única casa que queda en pie cuando los israelitas rompen las murallas con el sonido de las trompetas es la casa de Raag. Y aquí podemos ver la gracia del Señor. Literalmente el Señor permite que Raag sea salvada, permite que ella
luego sea incluida en el pueblo de Israel. Si Raab no era salvada, o si Raab de cierta forma Dios utiliza a otra persona para preservar la vida de los espías, o usa otro método, esto lo pudo haber hecho Dios, y Raab no tuvo que haber estado involucrada. No hubiese pasado nada si Raab hubiese sido esclava, o de cierta forma producto de la invasión, y ella se hubiese resistido y hubiese quedado como una nación, o ella como parte de las personas que tuvieron que haberse dispersado por todo esto. Es decir, si ella no hubiese entrado en el plan de Dios para Israel y para los redimidos, no hubiese pasado nada, porque la gracia es inmerecida. Aquí podemos ver cómo el Señor la salva sin que ella tenga atributos o calificativos para ser salvada, porque era una mujer prostituta, una mujer que vivía un estilo de vida contrario al orden de Dios para la familia, contrario al orden de Dios para la ética sexual, pero aún así el Señor la salva, y el Señor permite que ella tenga fe, permite que ella sea una persona sensible a las obras y maravillas que el Señor había hecho, y que ella lo reconozca, y reconozca a Dios por encima de sus ídolos, por encima de los dioses que ellos tenían culturalmente, y diga, bueno, Él es el Dios verdadero, no estos dioses que tenemos, no estos dioses que tienen las demás naciones. Así que esta mujer es salvada, y dice la escritura más adelante de que de ella vendría la descendencia del Mesías, y el Señor le da un esposo. Eso lo cuenta, lo pueden leer en el capítulo 2 y 3 de Josué, cómo el Señor la redime, le da un esposo, le da una nueva familia, le da una nueva vida, literalmente cambia su panorama, la redime y la quiere como parte del pueblo de Israel. Hubo varios extranjeros que fueron adquiridos por el Señor, que fueron escogidos por el Señor, y ella es parte de ellos. Raab tenía todo en contra para no ser parte del pueblo de Israel, para no ser escogida por Dios. Tenía todo en contra. Era extranjera, pertenecía a una nación idólatra, era prostituta. De cierta forma, las leyes a lo largo del Nuevo Testamento podemos observar que la facilidad para darle divorcio al hombre, o para que el hombre le diera carta de divorcio a la mujer, estaba desbalanceado eso, y el Señor más adelante critica esto. Así que podemos ver la gracia de Dios para esta mujer, y refutamos la idea de que la Biblia es machista, de que siempre está pisoteando a la mujer, o está abusando de la mujer, o de cierta forma no satisface las necesidades de valor o de dignidad de la mujer. Pero aquí podemos ver que eso no es así, porque una prostituta, una mujer que estaba literalmente en valor cero, en dignidad cero, el Señor la lleva a ser una mujer del pueblo de Israel y a tener el privilegio de formar parte de la genealogía del Mesías. Y podemos ver la gracia del Señor aquí para ella. Podemos aprender varias cosas. Número uno, el Señor redime y salva a quien Él quiere, aún a pesar de que esté sumido en el pecado. Si el Señor coloca el don de la fe y la persona se humilla y reconoce al Padre y reconoce a Dios como el verdadero Dios, el Señor traerá salvación, y un corazón contrito y humillado el Señor no va a rechazar. Número dos, podemos aprender de que la fe es evidenciada con obras, o la fe es evidenciada con acciones que vayan en beneficio del reino, aunque esto vaya en detrimento de mis intereses, como fue la acción de Raab. Ella intentó que el pueblo del Señor cumpliera su objetivo, aunque esto fuera en contra de sus intereses de su propia nación. Así que podemos aprender eso como segunda acción. Primero, como segundo objetivo, o segunda cosa que aprender, ¿no? Primero, el Señor elige a las personas que Él quiera para salvación, aunque estén en pecado, aunque vivan una vida depravada. Si estas personas se arrepienten y vienen humillados en arrepentimiento y fe, serán salvados. Número dos, una de las evidencias de la fe es actuar en favor del reino de Dios, aunque esto vaya en contra de nuestros intereses. Y número tres, podemos observar la gracia del Señor a lo largo del tiempo y los beneficios que éste trae para las personas salvadas. Los beneficios de salvación a largo plazo serán de bendición a otros, ¿no? A través de la salvación, de la purificación de una persona totalmente sumida en pecado, va a ser de bendición para otros. Y literalmente esta mujer es contada como los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, y su simiente, o de ella, de una mujer redimida, que el Señor le dio un esposo, vendría el Mesías. Así que podemos observar cómo la gracia del Señor se presenta a ella. Y para concluir,
El hecho de que estemos hablando de Raab, una mujer que vivió hace más de 3000 años, una mujer que se humilló y buscó la gracia del Señor, no buscó la gracia en el sentido de ganar el favor, sino que se arrepintió y actuó para beneficio del pueblo de Israel y en el propósito de Dios para esta nación. Podemos observar de que se parece mucho a la historia de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 es la misma de Lucas capítulo 7, solo que según los evangelios lo cuentan desde perspectivas distintas. Y podemos observar de que el hecho de que estemos hablando de Raab, una mujer que vivió a lo largo hace más de 3000 años, hasta el día de hoy, es una forma de observar la gracia de Dios también para una mujer que es ejemplo para nosotros, tanto hombres como mujeres. Una mujer que vivió una vida apartada de Dios, pero que fue salvada y que hoy día es una forma o es un modelo de aprendizaje para nosotros, es un ejemplo. Y es algo totalmente contradictorio, totalmente revolucionario de cierta forma comparado con otras religiones. Y Marcos capítulo 14, el Señor dice que de esta mujer se iba a hablar en todo lugar en el que el Evangelio llegara. Es decir, de la mujer de Marcos capítulo 14, en ese episodio, cuando el Señor está en la casa de un fariseo, llega esta mujer, unge sus pies, llora y con sus cabellos limpia sus pies y los reconoce como Señor. Seguramente era una mujer prostituta porque el fariseo, el anfitrión de la casa, dice, bueno, si este fuera profeta, refiriéndose a Cristo, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Así que podemos ver que esa acción fuerte, esa acción firme y de cierta forma insultante hacia esta mujer es ocasionada o generada por el posible hecho de que esta mujer era prostituta. Así que esta mujer, Raab, fue un ejemplo para nosotros hace 3000 años y la mujer de Marcos capítulo 14, que también era posiblemente una prostituta, también es de ejemplo para nosotros luego de muchos años. Así que se parece mucho, ¿no? La gracia de Dios en el Antiguo Testamento y la gracia de Dios en el Nuevo Testamento es evidente, es clara. Y esa es la idea que intenta plasmar el Señor, que para los fariseos era algo sorprendente. ¿Cómo le va a estar perdonando pecados a esta mujer? ¿Quién es él? Pero es lo que hizo el Señor a lo largo del Antiguo Testamento. Y el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Era la Trinidad de Dios allí actuando. Y no son dioses distintos. El mismo Dios de gracia del Antiguo Testamento, el mismo Dios de gracia del Nuevo Testamento. El que perdona a prostitutas, el que dignifica a la mujer, el que respeta y más bien le da valor a mujeres que no tienen valor. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y el Señor Jesucristo actuó de esa manera. Así que bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta reflexión. Nunca denigremos a otros en el sentido de despreciarlos como personas que no pueden ser salvadas, como personas que para ellos no hay salvación, como personas de que si este está en esto, en aquello, es imposible que Dios lo salve. Claro que no. No debemos denigrar o señalar a alguien o verlo como alguien que nunca va a llegar a los pies de Cristo, porque practica o hace tal o cual cosa, cuando el Señor puede derramar su gracia sobre cualquiera. Y nosotros, de cierta forma, también somos pecadores a la luz de los 10 mandamientos. Si hemos blasfemado, mentido, robado, todos hemos infringido la ley de Dios en una u otra cosa. Esto evidentemente es distinto a exhortar a alguien cuando está viviendo en pecado, cuando no quiere arrepentirse, cuando dice que ser parte del pueblo de Dios o dice ser creyente. Esto es distinto. Me estoy refiriendo a personas que no son creyentes y que no tienen un encuentro con Dios. Debemos más bien llamarlos al arrepentimiento y acercarnos a ellos y llamarles, no para participar de su pecado, sino para motivarles al arrepentimiento. Leí una frase que decía, Cristo, a pesar de que se acercó a pecadores, nunca fue confundido con ellos. Cristo comía con prostitutas, con fariseos, con cobradores de impuestos, pero nunca participó de ese círculo de vida, con esa forma de vida, sino que más bien motivó al arrepentimiento. Y aprendamos eso del Dios, del Padre y del Hijo. Ambos por igual actuaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y actuemos con esa misma gracia, con esa misma gracia para llamar al arrepentimiento a pecadores y para predicarles el Evangelio. Así que, bueno, hermanos, que Dios les bendiga.